Ya estamos con el profe Romero. Bienvenido, estás? querido. ¿Bien? Bienvenido. Bueno, gracias. Bueno, digo, ya todos sabemos la importancia que están teniendo los medios, cómo están jugando. Claramente tuvieron que ver en la elección 2015, tuvieron que ver en la elección 2017 y están jugando fuerte ahora al nivel de lo que están contando los chicos de investigación, ¿no? Absolutamente. Y hay un tema que me parece interesante también, que el velo que les corre el caso D'Alessio, la relación pornográfica obscena entre cierto sector del periodismo también y los sectores más oscuros del poder. Me parece que lo que hace es mostrar qué es lo que pasa ahí atrás de escena, quién le acerca los papeles, las líneas de los informes periodísticos que se presentan después de una manera supuestamente profesional u objetiva, ¿no? Es muy interesante ver que todos los nombres de periodistas, hoy van a aparecer muchos más, y siempre son los de ellos. Digo, no aparece un espía hablando conmigo, ni con Víctor Hugo, ni con el Gato Silvestre. Hablan con ellos, ellos tienen esas relaciones. Bien, y después, bueno, algo que me resultaba muy interesante, ver cómo hay una transmisión crítica de lo que le van mandando, por ejemplo, y se ve mucho, la Secretaría de Seguridad de la Nación, digamos, estábamos viendo lo que pasaba con la AFI o con los servicios de inteligencia, cómo mandan y después salen los informes y van construyendo realidad, ¿no? Los medios van construyendo realidad. ¿Cambió? ¿Está más sofisticado que cuando a vos hacías esta sección en Duro de Domar, por ejemplo? No, lo que siempre pasó a la llegada de Macri al poder, me parece, donde el poder real, el círculo rojo, digamos, se empezó a mover distinto, como pez en el agua, se empezaron a mover en este gobierno, esos sectores oscuros que estaban antes mucho más escondidos, pero que estaban también. Bueno, un poco Horacio contaba la cantidad de años que hace que hay cartelización de la obra pública y las manias de lo que en algún momento fue CIDE, en otro momento SI y después la AFI. Pero me parece que hay un momento, a partir, por eso decía, el caso de D'Alessio, que lo que hace es revelar, es mostrar lo que había detrás, de cómo es la relación esa, quiénes eran los verdaderos editores de esos programas. Cuando la Nata iba a Seychelles, ¿quién editaba ese programa? ¿Lo pensaba la Nata, los editores, a partir de lo que aparentemente le podía servir a la sociedad? ¿O venía alguien y decía, tenés que ir a Seychelles, tenés el avión, tenés el informe, presentalo, ¿no? Y tenés el canal con más rating? Bueno, un poco así funcionaba. Ahora vamos a ver un poquito algo de lo que viene sucediendo estos días, porque la verdad es que no llegamos a una nueva guerra, o acaso una tercera guerra mundial, un poco por casualidad, a partir del funcionamiento, en algunos casos bastante torpe, pero que tiene que ver con algunas líneas que lleva adelante el gobierno. Y, por ejemplo, en estos días nada más hubo conflictos con ciudadanos de diferentes países, a partir de una idea que el gobierno lo que hace es, se corre de la economía, porque no puede explicar nada, entonces le da un poco de poder, por ejemplo, a Patricia Bullrich y a los intereses que ella representa, para que hagan política. Entonces se habla de seguridad, lucha contra el terrorismo, etcétera, ¿no? Y te encontrás, por ejemplo, con lo que pasó esta semana con la campeona, una bicampeona olímpica y un medallista, por ejemplo, que retuvieron en la Argentina por ser colombianos. Venían a una competencia de BMX, que es un tipo de ciclismo, de bicicleta, de disciplina. Y bueno, fueron retenidos en el aeropuerto porque supuestamente podían tener vínculos con el terrorismo colombiano, que no existe. Vamos a ver algo que también pasó esta semana. Deportaron a integrantes del equipo de Pakistán de futsal por cuestiones de seguridad nacional. No tenemos ningún tipo de conflicto con Pakistán. Pues no existe el conflicto. Limítrofe seguro que no. Limítrofe no es el quinto país del mundo en cantidad de población, el séptimo en su ejército, tienen armas nucleares, etc. Así que, digamos, tratemos de no enojarlos, en principio. Por ejemplo, también la semana pasada fueron detenidos dos artistas chilenos y vinculados con el terrorismo. A mí o sea, vos me decís que todo esto no es casualidad. Es clima, es la creación de clima. Mirá, un magnate norteamericano, Hearst, en 1898, impulsó desde sus medios la guerra entre España y Estados Unidos. No había un conflicto en Cuba como el que él mostraba en Estados Unidos que existía en Cuba. Él se jactaba de haber inventado la guerra, de inventar la guerra, ¿no? A veces van creando los medios un clima que provocan después alguna cosa. En este caso, es la versión lo que hay en mi policía en la Argentina, Pato Burri de eso.
pero la verdad es que es muy impresionante cómo los medios escriben y editan. Indudablemente cosas que son debe muy haber gente que ridículas. lo cree eso, qué sé yo. No, y sobre todo porque no publican después las desmentidas. Las desmentidas, claro. O cuando en realidad sale la investigación y se ve que nada de lo que decían, pero mientras tanto... Yo el viernes vi a Lorena Maciel que todavía sostenía que no estaban seguros de que no había una bomba por parte de los chilenos. Claro. El viernes. Pero claramente las fotos muestran que había, los chilenos lo que habían hecho era, lo que dejaron en el hotel, lo que se habían olvidado era un parlante. Claro. O sea, era un parlante a Sí, partir si lo de una pones muestra fuerte que te hacen. puede hacer daño, ¿no? Bueno, lo hicieron explotar. Incluso le hacen bullying, no solo trataban de terrorista, este es el diario La Voz del Interior, es el diario que tiene en Córdoba el grupo Clarín, todo el tiempo hablando de que eran terroristas, tenían vinculación con el terrorismo mapuche. Claro. ¿Te acordás que también habían hablado de eso cuando fue el caso Maldonado y crear, ¿no?, ese enemigo interno todopoderoso para justificar también coartar libertades, etcétera? Fíjate lo que había pasado antes de eso. Persiguen un camión de mudanzas con una supuesta bomba y era una bolsa con lámparas. Tenía lámparas discroicas. También hicieron explotar y solo había lámparas discroicas, solo porque el camión había parado cerca de la Embajada de Estados Unidos, a 2 cuadras, y les pareció sospechoso. Un policía dio aviso, vino la brigada antiterrorista. Ahí hubo nafta para los vehículos, todo, no para llevar a D'Alessio ahí. 2 días antes habían hecho detonar una cartera sospechosa en la puerta del Alto Palermo, y lo que tenía era pollo crudo, una cartera con pollo, también la hicieron detonar. Sumando, ¿no? Es el clima que van creando. Claro. 3 días antes habían inventado una alerta terrorista por la historia de 2 argentinos que hablaban de morir por Alá, que eran 2 hermanos que estuvieron varios meses detenidos. Bueno, ahora fueron liberados, no había nada, dicen... Fíjate lo que decía Clarín, lucha contra el terrorismo internacional, detienen en Buenos Aires a 2 adherentes del Hezbollah con un arsenal de guerra. Lo que había era una escopeta del 30 del abuelo de los chicos, era inutilizable, porque no estaba en condiciones ni nada, pero lo cierto es que fueron detenidos y durante 2 o 3 meses se habló de que había células terroristas Hezbollah aquí en la Argentina. Bueno, finalmente esta semana fue denunciado el Estado porque no hay ningún elemento que guarda, la gente eso. quizá no lo sepa, pero el Hezbollah es un partido político. Además, ¿no? sí. Es un partido político, exactamente. También, una semana antes, había un paquete sospechoso en Aeroparque y eran sábanas. Acá puede haber algo, porque uno cuando piensa, vos decís... ¿qué es el terror? ¿Viste? Uno cuando era chico, el terror eran los monstruos o los fantasmas con la sábana. Entonces, acá uno puede darle la razón a Patricia y decir, bueno, Pato, tal vez tenés razón. Si esa de chica se asustaba con los fantasmas, ve una bolsa con sábana y le cree que es terrorismo y manda a detonar una bolsa. Bueno, 2 días antes también, lo que había pasado era también... imagínate la movilización que hay cuando hay una supuesta amenaza terrorista. Claro, la cantidad de... Cierran todo, van camiones, van un montón de... Digamos, todo con su vestimenta, y claro, etcétera. Puede ser... Y en este caso lo que era un viejo televisor muy chiquito de 7 pulgadas. Claro. Porque abajo de la 9 de julio hay una galería donde venden productos viejos. Alguien fue a vender ahí, no le daban 2 pesos, le daban 100 pesos, lo dejó ahí. Claro. Y bueno, Mirá la cantidad, eso no me acordaba. Es una cosa impresionante. Antes también, por el tema del G20, detuvieron a 2 argentinos acusados de estar vinculados con grupos terroristas. No era nada, no había nada. Bueno, antes Patricia Bullrich había acusado, por eso hablo del peligro de la guerra. Hablando en un programa de televisión muy suelta de cuerpo, dijo que Holanda era un narcoestado, que había que tener cuidado, que nosotros íbamos camino a eso, y a ver si nos pasaba como en Holanda, donde se transformó en un narcoestado. Una barbaridad que tuvo que salir a pedir explicaciones después, a dar explicaciones la Cancillería, el Gobierno Nacional, ¿no? ¿Vos pensás que con esto han logrado que para el electorado de Cambiemos, Patricia Bullrich es una de las preferidas? Absolutamente, una de las mejores imágenes en la lucha contra la corrupción. Yo digo, y mañana va a aparecer otra pavada como esta y los medios lo publican como si fuera serio. Absolutamente. No dicen otra pavada de la ministra. No, aparte ponen exactamente lo que les plantean. Claro. O sea, si vos ves
Claro. todos los diarios, sería muy largo, pero ver qué dice Clarín, qué dice La Voz del Claro. Interior, qué dicen exactamente lo mismo. Los informantes dicen que Claro, están vinculados Claro, a claro. grupos terroristas de tal lado, tal otro. Después recuerdan algún episodio donde hubo algo de Claro. terrorismo y lo vinculan y te cuentan esa historia. Y dicen, bueno, imagínate, son capaces de volar tal cosa. Claro, claro. Y eso es lo que pasaría. Bueno, el caso más doloroso de eso tiene que ver con la muerte, la desaparición y muerte de Santiago Maldonado. Y ahí es donde se empezó a hablar muy fuerte de la posibilidad de que exista un grupo terrorista. Eso lo presentaron exactamente así, la RAM, Resistencia Ancestral Mapuche, Sí. como un grupo terrorista con acción Claro. en la Argentina, incluso con vínculos internacionales bastante ridículos, como que decía que Patricia Bullrich también dijo que atrás de la RAM había una organización Claro. inglesa. A mí me llamó mucho la atención porque una semana después de que había desaparecido Santiago Maldonado, mientras la mayoría de nosotros en nuestros medios pedíamos por la aparición con vida de Santiago, en 6 días nada más hubo un informe muy impresionante en el programa de La Nata de los domingos Sí. sobre la existencia de un grupo terrorista Claro. que era la RAM. Claro. Era muy raro que en 4 o 5 días tuvieran material de algo que no Estaba teníamos armado de ninguno. antes, claramente. Estaba claramente Claro, preparado claro. y armado para justificar lo que pudiera pasar allá, Claro, ¿no? Después tuvimos claro. que lamentar también la muerte de Rafael Nahuel. Y, bueno, obviamente absolvieron a los integrantes de la PULOF de Cuyamén acusados de usurpación. O sea, no hay ningún elemento después que sostenga lo que ellos dicen en ningún En orden, ninguno de en los ninguna casos línea. que vos mostraste recién, después se van a la casa los tipos y se acabó y nos olvidamos y que pase el próximo. Exactamente. Mientras tanto, quedás con esa mancha, ¿no? Fuiste preso por terrorista, imagínate después para seguir andando por el mundo, no es tan sencillo. Y cuando te digo el tema de la posibilidad de guerra, apenas asume Patricia el gobierno de Macri a los 6 meses, hunden un pesquero chino, ¿no? Casi entramos en guerra. A ver, la prefectura persiguió un pesquero Sí, sí, sí. y lo hundió. Y la ministra se vanaglorió de eso. Dijo, eso les va a pasar a todos los que se acerquen a la Claro. ballena. Bueno, siempre y cuando no sean ingleses, a los ingleses los dejan entrar y pescar lo que quieran. Claro, Pero claro. en este caso eran chinos y puso otro pesquero chino hundido. Quiero felicitar al equipo de prefectura. Después cuando se hizo la causa judicial, lo que se descubrió es que en realidad le hablaban en castellano. Como dice, ¿viste? No hablan, como dice el presidente, Sí. que uno habla uruguayo y argentino, Sí, cómo se sí. entienden. Bueno, ahí lo que les pasó es que le hablaban A los en chinos. castellano a los chinos. Y los chinos no entendían. No hacían señales marinas, no hubo nada de eso. Claro. Y sí lo que hubo era tiros a la barcaza que terminan hundiendo. Rescataron Claro. a los pescadores, a los Claro. tripulantes, pero hundieron la barcaza. Estuvimos así de entrar en guerra Es con China. importante entender que esto es política. Esta es la forma en que hacen política el gobierno y estos medios para retener ese núcleo duro al que le gusta el tema de tener un gobierno que busca terroristas, aún terroristas imaginarios. Juegan con juguetes sin repuesto. Gracias, profe. A vos, Robert.